Los lirios del campo y la rosa del alma. Hay momentos en que el alma necesita detenerse y mirar lo que la prisa no deja ver. Dios no solo habla en los truenos o en los milagros, sino también en lo más pequeño, en lo frágil, en lo que pasa desapercibido, como una flor. Jesús, en medio de una multitud preocupada, les pidió que observaran los lirios del campo, y siglos antes el amado en Cantares había comparado a su amada con una rosa y un lirio que florece entre los espinos. Ambos pasajes nos conducen al mismo corazón de Dios, un Dios que cuida, que reviste y embellece lo que Él ama y que nos enseña a confiar en su cuidado incluso cuando el entorno parece árido. Para entender mejor el mensaje, permíteme y te leo los versículos que estudiaremos hoy. Mateo 6 del 28 al 29. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, la gente que lo escuchaba vivía con grandes carencias y preocupaciones. Eran personas que trabajaban duro cada día para conseguir lo básico. En medio de ese ambiente, Jesús les habló del cuidado del Padre y usó algo que todos conocían, que eran los lirios silvestres de Galilea, flores que crecían sin esfuerzo, sin trabajo y sin preocupación, pero estaban vestidas con una belleza incomparable. Su mensaje era claro: si Dios cuida con todo detalle de lo que dura tan poco, ¿cuánto más no cuidará de lo que Él ama para siempre? El Señor quería liberar sus corazones del peso de la ansiedad y enseñarles que la verdadera paz nace de la confianza en su provisión diaria. Y si damos un salto al Antiguo Testamento, encontramos una imagen similar, pero con una profundidad aún más íntima. En Cantares 2, del 1 al 2, la amada declara: yo soy la rosa del Charón y el lirio de los valles. En aquel contexto poético y espiritual, la rosa del Charón y el lirio del valle no representaban solo belleza, sino identidad y amor escogido. Eran flores que crecían en lugares áridos, pero mantenían su esplendor, simbolizando el amor puro y constante de Dios hacia su pueblo. Y aquí se unen ambos pasajes. Jesús habla de los lirios y retoma esa misma verdad de Cantares de los Cantares. Así como la amada florece entre espinos, sostenida por el amor de su amado, tú y yo somos llamados a florecer en medio de las pruebas, sostenidos por el amor de Cristo. Él es el amado que nos reviste con su paz y nos enseña a vivir sin temor, sabiendo que el mismo Dios que embellece una flor se ocupa también de nuestra vida con ternura y propósito. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas? Bueno, cuando nosotros nos afanamos por el mañana o por lo que nos falta, nuestra fe comienza a marchitarse. Pero Jesús nos invita a que miremos a los lirios y aprender de ellos. No se esfuerzan, no se comparan, no luchan por ser vistos y sin embargo florecen. Así también, cuando dejamos de querer controlar cada detalle y descansamos en la soberanía de Dios, Él comienza a vestirnos con algo que el mundo no puede imitar, y es su paz. Y cuando Cantares nos muestra al lirio entre los espinos, nos está recordando que la fe verdadera no florece en jardines perfectos, sino en terrenos difíciles. Quizás estás atravesando un tiempo de sequías, una prueba, una espera, un dolor, pero si permaneces en el amor de Cristo, florecerás, igual como esos lirios, porque la raíz de tu fortaleza no está en ti, sino en Él. El lirio y la rosa
son la misma historia, pero contadas en tiempos diferentes. En el Antiguo Testamento, la historia del amor que florece entre espinos, y en el Nuevo Testamento, la enseñanza de confiar en el cuidado del Padre. Ambos nos recuerdan que no hay lugar donde el amor de Dios no pueda hacernos florecer. Preguntas para reflexionar. ¿Estoy confiando en el cuidado de Dios o sigo insistiendo vestirme con mis propias fuerzas? ¿Permito que la ansiedad me robe la paz que Cristo ya prometió darme? ¿Estoy floreciendo donde Dios me plantó o me he dejado secar por mirar los espinos en lugar del sol? Soy consciente de que mi belleza interior proviene del amor de Dios y no de mis logros. Reconozco que los tiempos de dificultad también pueden ser el terreno donde Dios hace brotar su gloria en mí. Oramos. Amado Padre, gracias por recordarme que soy como un lirio en tus campos, cuidado y vestido por tus manos. Tú conoces mis ansiedades, mis miedos y mis batallas, pero aún así me invitas a mirar las flores y aprender de ellas. Ayúdame a confiar en tu provisión y a descansar en tu fidelidad. Hazme florecer en los valles más secos como la rosa de Sharon que perfuma el desierto. Revísteme de tu paz y de tu amor para que otros al verme reconozcan que mi belleza no viene de mí sino de ti. Enséñame a vivir sin afán, con la certeza que el mismo Dios que viste los lirios nunca se olvida de su hija amada. En el nombre de Jesús, mi amado eterno. Amén. El lirio del campo y la rosa del valle son más que flores, son testimonio de la fidelidad de Dios. Ambos nos enseñan que la vida florece cuando dejamos de luchar por controlar y simplemente confiamos en las manos del jardinero celestial. Así que cuando te sientas rodeado de espinos o abrumado por la incertidumbre, recuerda esto: el amor de Dios no te libra de los espinos, pero sí te hace florecer en medio de ellos. Que tengas un hermoso y bendecido día. Los lirios del campo y la rosa del alma. Hay momentos en que el alma necesita detenerse y mirar lo que la prisa no deja ver. Dios no solo habla en los truenos o en los milagros, sino también en lo más pequeño, en lo frágil, en lo que pasa desapercibido, como una flor. Jesús, en medio de una multitud preocupada, les pidió que observaran los lirios del campo, y siglos antes el amado en Cantares había comparado a su amada con una rosa y un lirio que florece entre los espinos. Ambos pasajes nos conducen al mismo corazón de Dios, un Dios que cuida, que reviste y embellece lo que Él ama, y que nos enseña a confiar en su cuidado incluso cuando el entorno parece árido. Para entender mejor el mensaje, permíteme y te leo los versículos que estudiaremos hoy. Mateo 6, del 28 al 29. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, la gente que lo escuchaba vivía con grandes carencias y preocupaciones. Eran personas que trabajaban duro cada día para conseguir lo básico. En medio de ese ambiente, Jesús les habló del cuidado del Padre y Él usó para que todos lo conocieran a los... En medio de ese ambiente, Jesús les habló del cuidado del Padre y usó algo que todos conocían, que eran los lirios silvestres de Galilea, flores que crecían sin esfuerzo, sin trabajo y sin preocupación, pero estaban vestidas con una belleza incomparable.
Su mensaje era claro: si Dios cuida con todo detalle de lo que dura tan poco, ¿cuánto más no cuidará de lo que Él ama para siempre? El Señor quería liberar sus corazones del peso de la ansiedad y enseñarles que la verdadera paz nace de la confianza en su provisión diaria. Y si damos un salto al Antiguo Testamento, encontramos una imagen similar, pero con una profundidad aún más íntima. En Cantares 2, del 1 al 2, la amada declara: yo soy la rosa del Charón y el lirio de los valles. En aquel contexto poético y espiritual, la rosa del Charón y el lirio del valle no representaban solo belleza, sino identidad y amor escogido. Eran flores que crecían en lugares áridos, pero mantenían su esplendor, simbolizando el amor puro y constante de Dios hacia su pueblo. Y aquí se unen ambos pasajes. Jesús habla de los lirios y retoma esa misma verdad de Cantares de los Cantares. Así como la amada florece entre espinos, sostenida por el amor de su amado, tú y yo somos llamados a florecer en medio de las pruebas, sostenidos por el amor de Cristo. Él es el amado que nos reviste con su paz y nos enseña a vivir sin temor, sabiendo que el mismo Dios que embellece una flor se ocupa también de nuestra vida con ternura y propósito. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestras vidas? Bueno, cuando nosotros nos afanamos por el mañana o por lo que nos falta, nuestra fe comienza a marchitarse. Pero Jesús nos invita a que miremos a los lirios y aprender de ellos. No se esfuerzan, no se comparan, no luchan por ser vistos y sin embargo florecen. Así también, cuando dejamos de querer controlar cada detalle y descansamos en la soberanía de Dios, Él comienza a vestirnos con algo que el mundo no puede imitar, y es su paz. Y cuando Cantares nos muestra al lirio entre los espinos, nos está recordando que la fe verdadera no florece en jardines perfectos, sino en terrenos difíciles. Quizás estás atravesando un tiempo de sequías, una prueba, una espera, un dolor, pero si permaneces en el amor de Cristo, florecerás. Igual como esos lirios, porque la raíz de tu fortaleza no está en ti, sino en Él. El lirio y la rosa son la misma historia, pero contadas en tiempos diferentes. En el Antiguo Testamento, la historia del amor que florece entre espinos, y en el Nuevo Testamento, la enseñanza de confiar en el cuidado del Padre. Ambos nos recuerdan que no hay lugar donde el amor de Dios no pueda hacernos florecer. Preguntas para reflexionar. ¿Estoy confiando en el cuidado de Dios o sigo insistiendo vestirme con mis propias fuerzas? ¿Permito que la ansiedad me robe la paz que Cristo ya prometió darme? ¿Estoy floreciendo donde Dios me plantó o me he dejado secar por mirar los espinos en lugar del sol? ¿Soy consciente de que mi belleza interior proviene del amor de Dios y no de mis logros? Reconozco que los tiempos de dificultad también pueden ser el terreno donde Dios hace brotar su gloria en mí. Oramos. Amado Padre, gracias por recordarme que soy como un lirio en tus campos, cuidado y vestido por tus manos. Tú conoces mis ansiedades, mis miedos y mis batallas, pero aún así me invitas a mirar las flores y aprender de ellas. Ayúdame a confiar en tu provisión y a descansar en tu fidelidad. Hazme florecer en los valles más secos como la rosa de Charón que perfuma el desierto. Revísteme de tu paz y de tu amor para que otros al verme reconozcan que mi belleza no viene de mí sino de ti. Enséñame a vivir sin afán, con la certeza que el mismo Dios que viste los lirios nunca se olvida de su hija amada. En el nombre de Jesús, mi amado eterno. Amén. El lirio del campo y la rosa del valle son más que flores, son testimonio de la fidelidad de Dios.
Ambos nos enseñan que la vida florece cuando dejamos de luchar por controlar y simplemente confiamos en las manos del jardinero celestial. Así que cuando te sientas rodeado de espinos o abrumado por la incertidumbre, recuerda esto: el amor de Dios no te libra de los espinos, pero sí te hace florecer en medio de ellos. Que tengas un hermoso y bendecido día.